Bien, continuamos. Estábamos señalando un poquito a partir del capítulo, la parte introductoria del capítulo primero del texto de Ente y Esencia de Tomás de Aquino, la diferencia entre la palabrita indicar y significar de frente a los varios nombres de ente y esencia. Y decíamos que Tomás de Aquino utiliza la palabra indicar, lo que se indica con el nombre de ente y esencia. Y yo estaba estableciendo una diferencia porque todo lo que nosotros decimos tiene significado. Algo dice, porque alguna idea nos transmite. Si yo digo que Blancanieves es amiga de los 7 enanitos, ustedes entenderán y lo que yo digo tiene significado, pero no es indicador, no señala la realidad de este mundo. En este sentido, no es lo mismo hablar de significado que hablar de semiótica. Cuando hablamos de semiótica, estamos hablando, por lo menos noxiológicamente hablando, estamos hablando de indicar la realidad. Hay que diferenciar entre lo indicativo a nivel del lenguaje, porque si yo digo, por ejemplo, María lava la ropa, el verbo lavar es un verbo indicativo, no es un verbo subjuntivo ni es un verbo imperativo, lo cual no significa que yo esté hablando de lo indicativo en el sentido de Tomás de Aquino, tomista, porque cuando yo digo que María lava la ropa, ¿de qué María yo estoy hablando? Ahora, cuando yo digo que mi mamá se llama Marta, ya yo estoy ahí en un lenguaje que está garantizado, avalado por la realidad del objeto. En ese sentido, ya estoy hablando de un lenguaje más que significativo, como María Lava o Blancanieves ve amiga de los 7 enanitos, más que significativo, cuando digo mi mamá se llama Marta, estoy en un lenguaje semiótico, noxiológicamente significativo. Indicativo, signa, señala una realidad que no depende de mí como sujeto, sino que mis mediaciones dependen de ese objeto, primero, que yo señalo, misteriosamente hablando, y del cual nacieron mis conocimientos, y al cual yo soy capaz de trasladarlos a ustedes a través de un lenguaje semiótico o a través de un lenguaje indicativo noxiológicamente hablando. O sea, ustedes son capaces de vivir la historia a la que yo los llevo, de vivir la experiencia. Claro, no estamos hablando de una forma física, porque si yo vengo de Estados Unidos y te cuento cómo fue mi vida en Estados Unidos, tú eres capaz de trasladarte y entender de que, wow, Martín, qué bien te fue, o wow, qué desgracia que viviste esa experiencia. Entonces, de repente, tú entras en mi mundo noxiológico y entras en un mundo de verdades, en un mundo de realidades, en tanto que lo que yo digo está garantizado por la existencia de los hechos que yo estoy señalando, y esos hechos que yo viví, de alguna forma, son los que alimentaron y alimentan mis mediaciones. Entonces, fíjense que el mundo del conocimiento es un mundo sumamente inmenso, complejo y hermoso. Entonces, cuando hablamos del significado, a nivel de indicación, estamos hablando de un significado validado por las cosas de este mundo, por la realidad, repetimos, de ahí la palabra realismo, ¿no? La palabra realismo puede tener varias notas. Decíamos una de ellas, contra Platón, que tú naces y lo que aprendes viene de este mundo. Y no solamente viene de este mundo, sino que el mundo señalado, porque las mediaciones vienen de este mundo. Si yo digo que una piedra es dura y que mi mamá se llama Marta, mi mamá no es un invento mío. Ni la dureza ni la piedra, cuando digo que la piedra es dura, es un invento mío. La piedra existe, las piedras, y la dureza está en las piedras. Y si digo que mi mamá se llama Marta, mi mamá existe, no por mí como sujeto, sino por ella misma como objeto, y no como objeto de conocimiento, sino como objeto metafísico, como esencia y existencia. Y si digo que las piedras son duras, no porque yo lo diga,
son piedras y son duras. Las piedras existen, sustantivamente hablando, con su independencia existencial y esencialmente hablando, con lo que tienen de identidad petrina, de piedra, son piedras. Entonces, cuando yo le expreso en mi lenguaje y como fuente de conocimiento te digo a ti, mira, las piedras son duras, tú, a través de mi lenguaje, así como yo te puedo hablar de historia, de átomos, de células que tú nunca has vivido, tú entras a través del lenguaje y vives la experiencia y conoce, gracias a las fuentes, cosas que tú experiencialmente hablando no has vivido, pero la conoce intelectualmente hablando, no a través de tu experiencia, porque la experiencia es conocimiento sensible, sino a través de la transmisión inductiva, a través del aprendizaje inductivo. Es lo que ¿qué hace una persona aprendiendo, haciéndose químico en la universidad? Está en inducción, está profesionalizándose. ¿Qué hace un doctor yendo a la universidad para aprender medicina? Está en inducción, está aprendiendo la medicina. Entonces, cuando yo te adentro en mi mundo de conocimiento por el cual ya yo vengo garantizado por la inducción, pero la inducción me llevó a apropiar el mundo de los objetos. Entonces, yo tengo el poder inmenso como fuente de conocimiento de llevarte a mi mundo noxiológico. Y tú puedes, a través, claro, si un profesor te va a enseñar matemática y no sabe de matemática, no te puede llevar al mundo de las matemáticas. Si un profesor viene a hablarte de química y no sabe química, no te puede llevar al mundo de la química. Si tú vienes a hablar de la realidad estadounidense y tú ni la has vivido ni la has aprendido de fuente segunda, si tú no te has convertido en conocedor, no a nivel de experiencia, porque el que vive, el que se hace fuente primera, hace la experiencia, pero una fuente segunda no tiene que hacer la experiencia. Una fuente segunda habla de lo que le han contado, ha entrado en el mundo de los otros. Y cuando yo he entrado dentro de la noxiología de suficientes filósofos, me hago filósofo. O entro dentro de la noxiología de suficientes médicos, me hago médico. Un médico se hace médico con los médicos, un filósofo se hace filósofo con los filósofos, los libros de los filósofos, los libros de los médicos, la enseñanza de los médicos, la enseñanza de los filósofos. Y así yo me voy convirtiendo, no por experiencia, sino por inducción, me voy convirtiendo en conocedor, en fuente segunda. Y entonces segunda porque hablo de lo que no he vivido. Ahora, cuando yo hago vida, ya además de inducción, me convierto en experimentado. La inducción es acceso intelectual, aprendizaje intelectual, y la experiencia es aprendizaje sensible. Los animales, dice Aristóteles, se acercan a la experiencia, pero nunca a la inducción. Nosotros, además de la experiencia, el aprendizaje sensible, contacto físico, conciencia sensitiva, tenemos también el lenguaje de los expertos con el cual nosotros discutimos, de lo que Aristóteles le llama dialéctica y retórica, y se nos va, el conocimiento que ellos tienen, se nos va trasladando, o nosotros entramos en su mundo y nosotros nos vamos profesionalizando o vamos llevando a cabalidad eso que le llamamos aprendizaje. Y por lo tanto, no podemos aprender la realidad si no vamos a esa realidad, pero no vamos sensiblemente hablando, sino inductivamente hablando. No aprendemos necesariamente con el contacto, aprendemos a través del lenguaje de los expertos, de los maestros, de los sabios que nos llevan al mundo a través del lenguaje de su realidad, de lo que ellos han vivido. Cuando una persona me habla con verdad, me lleva a su mundo noxiológico. Cuando yo te hablo de mis padres, cuando yo te hablo de mi infancia, cuando yo te hablo en anécdota, cuando te digo lo que he vivido, te traslado y tú sí me entiendes, porque sí, claro que si te hablo chino o francés o creol y tú no entiendes, entonces tiene un impedimento para entrar en el mundo noxiológico. Primero tiene que descifrar
desverbalizar, o como se decía antiguamente, decodificar el lenguaje. Y una vez decodificado el lenguaje, entra en el mundo noxiológico. Y el mundo noxiológico, estamos hablando aquí, cuando hablamos del nivel epistémico de la noxiología, porque hay noxiología en un perro, pero no hay epísteme en un perro. La epistemología es un conocimiento superior, es el conocimiento intelectual. Cuando tú, que se llega a través de la inducción, cuando tú, a través del lenguaje de la fuente, entras en ese lenguaje epistémico, en ese lenguaje, en ese lenguaje noxiológico, entonces eres capaz de entrar en la realidad. Entonces decimos, realidad que tú no entras en ella por contacto experiencial, sino realidad que tú entras en ella a través del lenguaje verdadero, que tiene la verdad, lenguaje semiótico, y lenguaje, por lo tanto, semiótico, indicativo, verdadero, y lenguaje de doble articulación, que trae significados objetivos. Entonces tú te trasladas a un mundo de sustancias y de esencias, a un mundo de cosas, a un mundo de realidades. Si no entra al mundo de la realidad, si no entra al mundo de la física, cuando el físico te habla de física, si no entra al mundo de la química, cuando el químico te habla de química, si no entra al mundo de la astronomía, cuando el astrónomo te habla de estrellas, si no entra en el mundo de la biología o de la anatomía, cuando el anatómico te habla de células, de tejidos, de órganos, si no entras en el mundo de las cosas, dicho tomísticamente hablando, de las esencias, de las sustancias, si no entra en el mundo de las realidades, a través del conocedor, entonces no estás en conocimiento, no estás tratando con una fuente, no hay lo que se llama aprendizaje ni vivencia noxiológica. La noxiología es nuestra capacidad de transmitir el mundo a los demás, el mundo de nuestro conocimiento a los demás, y de llevar a los demás al mundo de mis conocimientos, ya sean esos conocimientos, repito, vividos por mí o aprendidos por otros. En tanto que aprendido por otros, soy fuente segunda, y en tanto que vividos por mí, soy fuente primera. En tanto que aprendidos por otros, vienen de la inducción. En tanto que vividos por mí, vienen de la experiencia, de la vivencia, de los recuerdos y mis vivencias que se convierten en experiencia. Entonces yo te puedo hablar de mi vivencia y te puedo hablar de los frutos que la inducción ha hecho en mí. He aprendido sobre filosofía y te puedo hablar sobre filosofía. El químico te puede hablar de química, el astrónomo te puede hablar de astronomía. Y por lo tanto tú, a través del lenguaje de los expertos, puedes entrar en ese mundo de realidades. Si no hay realidades, te queda en fantasía. Entonces, el profesor está fantaseando, está llevándonos a mundos que no existen. Te estoy llevando al mundo de Blancanieves, al mundo de los 7 enanitos. Cuando te hablo de cuentos, cuando te hablo de fantasías, te estoy llevando a mundos irreales, al mundo de la ficción, incluso al mundo de la realidad artística, al arte, que también tiene su belleza y su riqueza. Pero cuando te hablo de noxiología, no estamos en arte, estamos en ciencia. Cuando estamos hablando de noxiología, no estamos en arte, estamos en filosofía. Cuando estamos hablando de noxiología, no estamos en literatura, estamos en teología. Estoy llevándote al mundo de los existentes, al mundo de las realidades, o como diría Tomás, al mundo del soporte esencial y existencial, al mundo de los entes y de las esencias que hay dentro del lenguaje en el cual yo logro adentrarte. Si no existen esas realidades, no hay conocimiento. Entonces tiene que haber una relación entre lo que yo estoy diciendo y el mundo de las realidades. Y esa relación viene expresada en el lenguaje.
Y si tú no accedes a esa realidad, entonces estamos en un mundo de no conocimiento. Un ejemplo más simple. Si tú vienes y me dices, profe, el formador quiere que usted vaya a hablar con él, tú llegas a mí con un lenguaje. ¿Qué lenguaje? ¿Un lenguaje noxiológico o un lenguaje eh, artístico, literario, un lenguaje ficticio? Si tú me dices, profe, el formador quiere hablar con usted, lo más probable es que yo entre en un lenguaje noxiológico y crea que lo que tú me estás diciendo es verdad. ¿Qué significa? Que a través del lenguaje tuyo, yo me activo y voy corriendo donde el formador. Y tú dirás, pero el profe está loco. Este tipo le dice una cosa y sale corriendo a buscar al formador. No, no es que estoy loco. Es que yo a través de tu lenguaje accedo, llego a la realidad que está más allá del lenguaje y que está más allá de tu pensamiento. Tú tenías primero que pensar antes que hablar, pero yo no me quedo en tu fantasía. De que, ay, profe, yo me soñé que el formador lo estaba llamando, vaya a ver qué quiere. Yo no iré, porque al tú decirme sueño, no me adentraste en un lenguaje noxiológico, sino que me adentraste en un mundo ficción. Ahora, cuando tú me dices, profe, el formador lo está llamando, yo hago acopio de las mediaciones que yo tengo. Sé lo que es un formador, sé que tú eres un seminarista, sé que no tienes razones para decirme mentira, sé que el formador tiene razones para llamarme y por lo tanto las mediaciones que tú tienes activan la mía y de repente estoy yo caminando y corriendo para ir a ver qué quiere el formador. Entonces, si el formador no existe, es como si tú me dijeras, el profe, el lobo de la Caperucita Roja lo está llamando. Sí, y tú no me has dicho que está en ficción. Yo preguntaré, ¿qué tú me quieres decir con eso? Porque el lenguaje que tú me estás utilizando no es un lenguaje noxiológico, no es un lenguaje indicativo. Tú no me estás señalando al formador, ni me estás señalando algo irreal. Qué sé yo, tú me dices, profe, el formador se puso una capa de Superman y comenzó a volar. Yo sé que hay formador, pero ya tú me rompiste el orden de eso que Tomás le llama eh, lo, eh, aquello que se parece a hay una palabrita, bueno, se me acaba de olvidar, pero es lo que se parece a la verdad. Lo que no es verdadero, ya recordé la palabra, lo verosímil. Entonces, el formador está ahí y le llama. No es lo mismo que me diga, el formador se fue volando como Superman. Entonces, en un momento, tal vez tú me estás hablando de la realidad, pero de forma inverosímil, no de acuerdo a la verdad que yo vivo. Pero si me dice, profe, el formador está ahí y lo llama, yo a través de tu lenguaje entro en lo verosímil. Claro que tú me puedes estar engañando, pero mientras no haya razones para entrar en un engaño, tu lenguaje es un lenguaje semiótico, un lenguaje que me indica la realidad, no está más allá del significado, llega al formador. Y si yo me quedo impávido, indiferente, es posible que tú entres en el desespero y me diga, profe, recuerde que el formador lo está esperando. Y puede ser que yo te diga, ¿y por qué tengo yo que creer en ti? Porque tú me lo digas, yo voy a creer que el formador me está llamando. Y si yo te hablo así y el formador me está llamando y tú te sientes comprometido, tú dices, profe, pero es verdad. Mire, en otras palabras, tú me adentras con tu gesto, con tu actitud, en un lenguaje indicativo que llega a la realidad del formador, que llega a la palabra del formador. Dile al profesor Martín que venga acá. Llego a través de tu lenguaje a un mundo real, a un mundo del cual yo utilizo mis mediaciones porque yo sé lo que es un formador, sé lo que es llamar y tengo razones suficientes para creerlo. A través de tu lenguaje llego a la realidad. Si no llego a la realidad, no hay conocimiento. La realidad no se queda en fantasía. El mundo que yo vivo se extiende a través del conocimiento.
Recuerden que yo he ido a África sin haber pisado África. He ido al mundo de Colón, de Duarte, Sánchez y Mella, sin haberlo pisado. ¿Cómo he ido? A través del lenguaje de los maestros, a través del lenguaje de las fuentes. He entrado al mundo de la historia y por lo tanto mi realidad no es lo que yo he experimentado. Lo que yo he experimentado es muy poco con lo que yo he aprendido. Lo que yo he aprendido por inducción es un mundo muy amplio. Es el mundo de la ciencia, el mundo de las artes, el mundo de la filosofía, el mundo de la teología, el mundo del conocimiento. Es un mundo sumamente amplio que no se reduce a mis vivencias. Mis vivencias me dan la expertez, pero la transmisión inductiva de las fuentes, de los que han vivido y de los que saben, me han llevado a un mundo mucho más amplio que el que yo vivo de forma experiencial. Entonces yo vivo de forma noxiológica un mundo de forma representativa. Y en ese sentido, tú me puedes preguntar, profe, ¿usted conoce a Santo Tomás de Aquino? Bueno, es posible que yo conozca mucho más a Tomás de Aquino que mucha gente que vivieron y vieron a Santo Tomás de Aquino. Profe, ¿usted conoce a Aristóteles? Yo te aseguro que conozco mucho más de Aristóteles que mucha gente que vivieron la experiencia de Aristóteles. ¿Por qué? Porque no estoy, así como un médico sabe más de mi cuerpo que yo, y un químico sabe más de los componentes químicos que hay en mi cuerpo que yo, hay cosas que yo he recibido y aprendido a través de fuentes segundas que no la vivieron aquellos que estuvieron con ellos. Y en ese sentido, me he adentrado a través del lenguaje indicativo. Indicativo, repito, es noxiológicamente hablando. Me he adentrado en un mundo de esencias y existencias. Entonces recuerden que para yo poder llegar a ese mundo, si tú me dices, profe, el formador lo está llamando, si yo no tengo las mediaciones, no sé lo que es un formador y no sé lo que es llamar, puede ser que el formador exista y exista tú como sujeto de conocimiento y exista yo como sujeto de conocimiento, pero además de la esencia, formador, hombre y existencia, realidad, en las cosas tiene que haber también esencia y existencia, que es lo que vamos a estar tratando de lo que nos dice Tomás en las ideas, en la decodificación, en el descifrar el lenguaje para llegar a la esencia y a la existencia y entender lo que tú me estás diciendo. Saber lo que tú me estás diciendo. Formador, pienso en hombre, pienso en que lo forma ustedes. Rector, pienso en un hombre, sacerdote que dirige el seminario. Sé lo que es, está dentro de mí, está fuera de mí en las cosas, está dentro de mí en las ideas. Y hay verdad entre el dicho que se expresa en el lenguaje y el hecho que está en la realidad. Esa sinergia, esa armonía entre elementos que se expresan en el lenguaje noxiológico, que me trae al objeto, que me tiene al sujeto hablante, que establece un lenguaje, un estilo al hablar y al expresar, unos contenidos mentales que le llamamos ente y esencia a nivel de filosofía, que se expresan a través de ese lenguaje. Ese lenguaje puede ser inglés, francés, español, pero tú me puedes decir lo mismo. El profe lo llama el formador, el distinto lenguaje. El lenguaje tiene su estilo, su forma, pero el contenido, esencia y existencia que está en las mediaciones tiene que corresponderse con la realidad, tiene que ser verosímil, tiene que estar soportado en la inducción para yo poder creerlo por la verosimilitud y entonces correr yo a ver al formador y decirle al padre, dígame padre, ¿qué usted quería? Entonces el padre no se va a extrañar porque se supone que él contigo me mandó a decir, quiero hablar con el profesor Martín. Cuando el químico te habla de química, entonces cuando tú entras al mundo de la química no te va a extrañar, porque ya tú entraste a ese mundo.
Cuando tú ves un león persiguiendo a una gente para comérselo, aunque tú nunca lo hayas visto en experiencia propia, tal vez lo ha visto en televisión, como ha visto a Batman volando y a Superman. Pero si te lo han transmitido como noxiología, entonces tú no te va a extrañar, porque tú sabes que eso es propio. ¿Y cómo tú lo sabes si no lo has vivido? Lo has aprendido. ¿Y cómo los has aprendido? Por la transmisión de los que saben, de los que han vivido, de las fuentes. Entonces tú te has convertido en fuente segunda, en saber a través de otros lo que tú sabes, y también tú te conviertes en comunicador de esos conocimientos que indican la realidad. Bueno, no sé si quieran hacer alguna intervención o alguna pregunta, tal vez tengamos más suerte antes de cerrar ya nuestro episodio de clase de hoy. Hemos visto por lo menos la parte del proemio y la parte introductoria del capítulo primero. No hemos abordado el capítulo primero, y recuerden antes de la pregunta que conviene que traigan el libro y que lean conmigo para ir entrando a este mundo del ente y la esencia de la teoría del conocimiento a la luz del realismo tomístico. Preguntas, muchachos. Bueno, sabemos que la nosología siempre está vinculada con conocimiento humano. La pregunta mía es la siguiente. ¿La nosología está vinculada o desvinculada de la ciencia? Esa es mi pregunta. Si la nociología está vinculada a la ciencia, es la pregunta. Sí. ¿Está vinculada o puede estar vinculada o desvinculada de la ciencia? Pero cuando hablamos de nociología, estamos hablando de teoría del conocimiento. Se supone que la ciencia es conocimiento. La nociología abraza, incluye y trata sobre la ciencia, porque todo lo que es ciencia, hay un científico, un sujeto conocedor, algo que conoce el científico, un objeto conocido. Y cuando el científico habla, tiene que hablarte con verdad. No puede estar en imaginación o fantasía. La ciencia es parte de la teoría del conocimiento, no solo la ciencia, porque la ciencia tiene un método que se llama el método de la observación y de el método empírico o de la verificación empírica. Mientras que la filosofía también es conocimiento, pero con otro método que no es el de la verificación empírica. ¿Qué quiero decir? Cuando hablamos de los niveles del conocimiento, teoría del conocimiento y nociología es todos los conocimientos, pero cuando hablamos de niveles del conocimiento, entra la filosofía como conocimiento, entra la teología como conocimiento, entra la ciencia como conocimiento, y entra lo que vivimos diciendo con verdad. Mi mamá se casó con mi papá en tal año. Eso no es ciencia, eso no es filosofía, eso no es teología, pero es verdad, es conocimiento. Tiene su objeto, tiene su sujeto, tiene su correspondencia entre el dicho y el hecho, aunque no tenga un método científico para decirlo. Entonces, la ciencia, toda ella, está dentro de la teoría del conocimiento, pero la ciencia no agota. La teoría del conocimiento es una sombrilla que abraza el conocimiento sensible, el conocimiento, eh, el conocimiento inteligible en todas sus facetas. Aún si me salgo de los niveles del conocimiento, que son filosófico, teológico, científico y vulgar o cotidiano, la teoría del conocimiento me habla también del conocimiento de un perro y de una vaca. Y ahí no hay filosofía, ciencia, teología, ni tampoco hay cotidianidad. Sin embargo, hay conocimiento. Entonces, ¿está implicada la teoría del conocimiento con la ciencia? Claro que sí, porque la ciencia es conocimiento. Pero no solo con la ciencia, sino con todo conocimiento, todo acceso a la realidad que el hombre tenga a través del lenguaje, a través de la relación de correspondencia entre el dicho y el hecho. Cuando un científico te habla, un químico, un matemático, un historiador,
te hablan desde la ciencia, y esa ciencia te lleva al mundo de realidades. Y la ciencia nos sirve aquí como ejemplo o modelo, que fue lo que hizo Platón, para hablar de la teoría del conocimiento. Son realidades que están plenamente implicadas. Es decir, que para uno identificar los tipos de conocimiento cuando una persona se expresa, eso dependerá mucho del lenguaje o también de la metodología que expresa el sujeto consciente cuando va a expresar su propio conocimiento. No entiendo la pregunta, ¿no? No es una pregunta, porque es una para entender. Por ejemplo, para uno comunicar un conocimiento común, se basa en su lenguaje propio, basado en la experiencia. O para uno transmitir un conocimiento filosófico, depende mucho de su lenguaje propio, de la filosofía y también de la metodología. Eso es lo que... Bueno, fíjate que ahí entraron muchos elementos. Entran el concepto de lenguaje, entra el concepto de experiencia, son cosas diferentes. La experiencia son tus vivencias convertidas en recuerdos, tus recuerdos convertidos en experiencia. Un animal puede tener un cúmulo de vivencias y recuerdos, incluso llega cerca de la experiencia. Ahí esas mediaciones que están dentro de nosotros no son necesariamente, no se expresan necesariamente en un lenguaje. Cuando hablamos del lenguaje, hablamos de estilo, cada uno tiene su estilo, su nivel de aprendizaje y su forma de usar el lenguaje. Entonces, al estilo lingüístico de una persona se une su propia experiencia, que es algo diferente y complementario. Un perro puede tener vivencias y, digamos, tiene un lenguaje no semiótico, un lenguaje no indicativo, no inductivo. El perro nunca es fuente primera ni segunda, no comunica, pero sí claro, comunica en el nivel de los instintos, pero no comunica a nivel de las ideas, no comunica, no indica semióticamente significados semióticamente indicados, sino más bien que reproduce de alguna forma lo que la cadena de su especie vive, qué sé yo, expresando o transmitiendo a través de los genes. Bueno, entonces, una cosa es las mediaciones lingüísticas, otra cosa son mis propias experiencias, otra cosa son el acervo noxiológico que yo tengo. ¿Ven? Todas esas cosas se ligan dentro del mundo, dentro del aparato mental que vivimos. Y otra cosa es ya uno comenzar a hablar, porque en el hablar vienen las mediaciones lingüísticas, donde está el idioma y el estilo que tú has aprendido y que utilizas, donde están tus propias experiencias, que son tus vivencias, donde están tus aprendizajes, a través, ya sea porque otros te lo han transmitido, por tu propia vivencia, por tus propias investigaciones, por el proceso de inducción. Entonces, de tratar de descifrar eso es parte de una filosofía bonita, ¿no? La filosofía del lenguaje, la antropología, la lógica, son muchos mundos que entran para ir descifrando ese paquete, la misma metodología. Tú hablaste de metodología, y la metodología de alguna forma son pasos establecidos por el conjunto de expertos. Dígase, por ejemplo, los químicos han establecido por sus propias experiencias vividas unos pasos de probar los fenómenos químicos, pero una cosa es el método y otra cosa es el fenómeno. Y el método, digamos, es un estilo estandarizado de los que hacen química, y digamos que el método es un estilo estandarizado de lo que hacen medicina. Pero cada médico y cada químico tiene sus propias formas de manejo del lenguaje y tiene sus propias vivencias y experiencias. Ahora bien, cuando utiliza el lenguaje químico o cuando utiliza el lenguaje médico
o cuando utiliza el lenguaje físico, tiene que someterse a lo que se llama la validez y la confianza, que es la depuración metodológica que hace el método. El método purifica de los vicios del lenguaje, de los vicios de la experiencia, purifica lo que dice el experto de frente a sus colegas. Un médico habla con otro médico de un nuevo descubrimiento, pero no puede decir, a mí me parece, yo creo que ese desgraciado que debió morirse. No, no, tiene que limpiarlo de la subjetividad. Es lo que se llama validez de criterio, validez de constructo teórico, utilizar el lenguaje adecuado propio de los médicos, validez de contenido que esté probado con lo que se llama, qué sé yo, observaciones, con los instrumentos de observación. Cuando tú cumples con esos requerimientos que la ciencia te pide, que son los requerimientos metodológicos, entonces tú pruebas que lo que estás diciendo se corresponde con el hecho, no mediado por el lenguaje o por el conocimiento, sino purificado por el método, por los pasos que cubren la validez y la confianza de esa verdad que tú estás diciendo. Entonces hablamos de metodología. Fíjate que son muchas cosas. La metodología no es lo mismo que el estilo lingüístico, no es lo mismo que las experiencias, no es lo mismo que el conocimiento que tú quieres expresar. Aquí queremos establecernos en un mundo intelectual de ente y esencia, de hechos que están en la realidad y que también están en nuestra mente. ¿Y cómo se relacionan? Es el mundo en el que nosotros queremos, digamos, ampliarnos y enriquecernos sin despreciar y descuidar lo otro que estamos señalando. 2 minutos nos quedan. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues fue un placer encontrarme con ustedes en esta primera clase. Recuerden que si quieren recuperar esto, lo estaré publicando en el canal de YouTube. Recuerden que para entrar al canal de YouTube, Martín Astacio Frías, lo buscan así mismo en YouTube con mi nombre. Y recuerden para el próximo encuentro tener en sus manos lo que se llama el documento de Ente y Esencia de Tomás de Aquino, preferiblemente de Manuel Fuente Benoit. Bien, que pasen buenos días y seguimos en la próxima. Adiós.